Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Profe Express, continuando con el ciclo de unidades base del sistema internacional. Después del capítulo del kilogramo, ahora vamos a continuar con el segundo, unidad base del sistema internacional para la medida de tiempo. 2000 años antes de Cristo, los egipcios dividían el día en 12 partes y la noche también en 12 partes. Es decir, el tiempo que transcurre desde que amanece hasta que anochece lo dividían en 12 partes. Pero ¿qué problema tiene esta división? El problema de esto es que la duración del día y la noche cambia a lo largo de las estaciones. En invierno, por ejemplo, el día es más corto y la noche es más larga. Y en verano pasa al revés, el día es más largo y la noche es más corta. Haciendo que la división, que cada uno de esos fragmentos, de esas 12 partes que componían el día, entonces cambiara su duración. Y ya hemos visto en este ciclo la inconveniencia de tener unidades que no sean constantes a lo largo del tiempo y el espacio. Se supone que una buena unidad tiene que ser lo más constante posible, lo más independiente de factores externos posibles. Los griegos y los romanos toman la idea de los egipcios de dividir el día en definitiva en 24 partes, 12 y 12, pero en definitiva dividen el día en 24 partes constantes, independientes de qué tan corto o qué tan largo sea el día. Dividen entonces el día en 24 partes constantes, en 24 horas constantes, haciendo una unidad mejor, es decir, una unidad más independiente de si estoy en verano o si estoy en invierno. Definieron una mejor unidad. A su vez, los romanos dividieron la hora en partes pequeñas, es decir, una minuta de hora. ¿Qué significa minuta en latín? Significa parte pequeña. Una parte pequeña, un sesentavo de hora. Entonces, una minuta de hora en un sesentavo de hora. Y de ahí deriva la palabra minuto, que actualmente utilizamos. También se dividía el minuto otra vez, aplicando el concepto de minuta, por decirlo de alguna manera. Una minuta de minuto era una sesentava parte de ese minuto, es decir, una minuta segunda. Intuitivamente, como aplicar el concepto de minuta dos veces. Una minuta segunda era la minuta de la minuta, es decir, la sesentava parte de la sesentava parte de la hora. Y de ahí surge la palabra segundo, minuta segunda. En 1956 se hizo una definición más moderna de lo que es el segundo, utilizando fenómenos astronómicos. Se definió el segundo como una porción de la duración del año solar medio de la Tierra entre 1750 y 1892. Una porción muy pequeña, tan pequeña como la duración de ese año medio, dividido 31.555.925,9747. Mejorando la definición anterior, en 1967 se busca definir el segundo en base a fenómenos fundamentales, fenómenos independientes de cuestiones astronómicas de este maravilloso planeta. Entonces, en 1967 se cambia la definición del segundo utilizando el tiempo atómico, mucho más preciso. Entonces, desde ese año, el segundo se define como la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 absoluto o 0 Kelvin. Y de esta manera, desde 1967 tenemos una definición que es independiente de la duración del día, de la noche, de las estaciones, de la duración del año, de lo que demora en definitiva la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces es una muy buena definición, independiente de todos esos aspectos, constante a lo largo del espacio y el tiempo. Y por eso es una definición superior, mejor del punto de vista físico que las anteriores. Y en el capítulo anterior del kilogramo dejamos planteada una pregunta. Dijimos, ¿qué pasa si llevo un kilogramo o una determinada masa, la llevo a la Luna? ¿Cambia la masa? Y la respuesta es, no cambia la masa. La masa es cantidad de materia. Y la cantidad de materia no va a cambiar si llevo algo de la Tierra a la Luna. La cantidad de materia se va a mantener constante. Lo que cambia es la fuerza de gravedad que hace la Luna. Pero recordemos que la fuerza de gravedad, en definitiva el peso que hace el astro en donde sea que esté, es una forma indirecta de medir la masa. Entonces la masa no va a cambiar, lo lleve a la Luna, al Sol o a donde fuere. Lo que va a cambiar es la fuerza de gravedad que hace ese astro sobre esa masa. Entonces la respuesta es no cambia la masa, cambia el peso, que no son lo mismo. Y ahora vamos a dejar planteada una pregunta que responderemos en el próximo capítulo.
Desde 1967 hay una muy buena definición de segundo que es independiente del tiempo y el espacio, con todas las ventajas que tiene una definición de ese tipo para la física. Sin embargo, no utilizar una definición de segundo basada en cuestiones astronómicas como la duración media del día tiene desventajas. ¿Qué desventaja le parece que tiene?